Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 18 de julio contándoles que la jefa de Jessica Rodríguez declaró ante el juez del caso Coldo que le ordenaron dejarla en paz pese a que no fichaba en el trabajo. Virginia Barbancho, responsable técnica del proyecto de Traxatec, ratificó las irregularidades laborales que detectó y las presiones recibidas para silenciarlas. Según su testimonio, Jessica no cumplía con sus obligaciones básicas, no fichaba entrada y salida ni completaba los partes horarios. Barbancho aseguró que comunicó estas irregularidades a sus superiores, pero recibió órdenes directas de Ignacio Saldívar, director de gestión administrativa en ADIF, para dejar en paz a la expareja de Ábalos. La instrucción procedía directamente de la presidencia de ADIF. Sus superiores en Traxatec le reiteraron el mensaje diciéndole que dejara de acosar a Jessica. La testigo reveló que inicialmente le presentaron a Jessica como sobrina del ministro y no como escort. Conserva mensajes intercambiados con Jessica que la acusación popular quiere incorporar como evidencia. La UCO contradice parte de su testimonio al concluir que Joseba García cumplimentaba los partes de trabajo de Jessica. Bueno, pues la jefa directa de Jessica confirma algo pues que ya sabíamos. O sea, no es que contrataran a Jessica, la amante de Ábalos, para que no diera un palo al agua. Es que encima la exoneraban hasta de hacer los partes horarios, hasta de fichar. Y cuando esta superiora de Jessica dijo, oye, ¿qué pasa? Cuando se quejó al teórico superior de Jessica en ADIF, porque Jessica estaba contratada en Traxatec, pero para hacer por subcontrata una serie de trabajos, entre comillas, que ADIF había contratado. Bueno, pues desde ADIF dijeron que por orden de la presidencia, es decir, Isabel Pardo de Vera, pues que dejara en paz a Jessica. Entonces esta mujer a sus superiores en Traxatec les dijo, oye, pasa esto, es que esta ni siquiera ficha, no ya que no trabaje en nada, no ya que no haga nada productivo, no ya que se la pague por no hacer nada, es que ni siquiera guarda las formas, ni siquiera ficha. Y sus superiores en Traxatec le dijeron que dejara de acosarla. Bueno, pues es la corroboración en sede judicial de algo que ya sabíamos, que es que Ábalos pues utilizó dinero público para enchufar a la que era su amante, parece, o su sobrina, yo que sé, en Traxatec para cobrar un dinero de todos los españoles por no hacer nada. Bueno, no, por no hacer nada no. Para que cobrara un dinero de todos los españoles con el fin de que Ábalos pues se beneficiara. Bueno, pues un dato más que avala la implicación tanto de Ábalos como de la que era la presidenta de ADIF en una clara malversación, utilización de fondos públicos, porque Traxatec era una empresa pública dependiente de ADIF, que es una empresa pública, para beneficio privado. Esto, pues evidentemente no es más que un pequeño detalle dentro de un marasmo de corrupción que suma centenares de millones de euros. ¿Cuánto pudo cobrar Jessica a lo largo de los meses que estuviera contratada, primero en Traxatec y luego en Logirail? ¿Qué pudo cobrar? ¿30.000 euros? ¿40.000 euros? Yo qué sé, tiremos por alto, 100.000 euros. Bueno, pues eso es el chocolate del loro comparado con la desviación brutal de dinero en obras públicas, en contratos de mascarillas. Pero claro, el que sea el chocolate del loro no implica que no sea delictivo. Es más, a veces este tipo de
detalles, este tipo de chocolates del loro, tienen mucho más impacto en la opinión pública que otras cosas tal vez más abstractas. Tú le dices a alguien, no, es que me cogían y pegaban pelotazos a través de empresas de hidrocarburos que cerraban antes de abonar el IVA a Hacienda, y se han defraudado 170 millones de euros, y la gente pues dice, jolín, qué barbaridad, ¿no? Pero es algo hasta cierto punto abstracto. 170 millones de euros, ninguno los hemos tenido y nunca los vamos a tener, y tampoco nos hacemos una idea muy clara, muy intuitiva de qué son. Sin embargo, esto otro lo entendemos todos perfectamente. Ábalos pues coloca a su amiguita a cobrar un sueldo público, pues en fin, para que seamos los demás los que le paguemos la juerga. Eso, verdad que todos lo podemos visualizar de forma muy gráfica. En fin, tenemos noticias del apagón. Tenemos noticias indirectas, tenemos noticias que nos dicen de una forma ¿cómo diría yo? Implícita, de una forma implícita, quién fue el responsable del apagón, por qué se produjo el primer apagón total en nuestra historia. Escuchen lo que está pasando con el mix energético desde que el apagón se produjo. Red Eléctrica está quemando mucho más gas desde el apagón eléctrico, según una gráfica de la Universidad de las Hespérides. Los datos muestran un aumento significativo en la quema de gas para controlar las sobretensiones en la red eléctrica. Este incremento sugiere que la falta de potencia sí tuvo relación con el apagón, contradiciendo las explicaciones oficiales que minimizan este factor. La gráfica muestra la potencia media diaria en megavatios que Red Eléctrica está utilizando para quemar gas como medida de control. El aumento notable en estos valores después del apagón indica que el operador del sistema ha tenido que recurrir a estas medidas de emergencia de forma más intensiva. Los expertos señalan que esto demuestra problemas estructurales en la estabilidad de la red eléctrica que las autoridades no han reconocido públicamente. Vamos, se produce el apagón, todo el mundo dice, el problema ha sido que ustedes elevaron artificialmente la proporción de energías renovables no síncronas, es decir, energías renovables que no tienen mecanismo de regulación suficiente para adaptarse a los cambios de demanda en la red, sin tener los mecanismos de protección. Ustedes elevaron hasta más allá del límite de riesgo, del límite de seguridad, la proporción de renovables en la red, y eso causó el apagón. El gobierno ha intentado negarlo por activa y por pasiva, pero de hecho la propia actuación del gobierno con posterioridad al apagón demuestra que efectivamente ese fue el problema. Tenemos dos demostraciones distintas. Primera, esta que les traemos hoy, esa gráfica de consumo de energía basada en gas desde el apagón, que demuestra que desde el apagón el gobierno ha incrementado la proporción de las centrales de gas de manera enorme, precisamente porque las centrales de gas sí que proporcionan una energía síncrona capaz de adaptarse a los cambios de demanda en la red, es decir, capaz de introducir mecanismos de estabilización en la red que eviten que las oscilaciones tiren la red abajo. Esa la primera demostración. La segunda la tuvimos hace unos días. El gobierno ha contratado por valor de cerca de 800 millones de euros toda una serie de equipos para introducir sincronía en la red. Es decir, equipos que sean capaces de amortiguar esas oscilaciones de red que fueron las que provocaron el apagón el día 28 de abril. Todos tenemos claro qué fue lo que pasó. Todos tenemos claro que el gobierno, Red Eléctrica, probablemente por orden del gobierno o para agradar al gobierno, no lo sé, ordenó elevar más allá de lo razonable la proporción de energía solar y eólica en el sistema,
probablemente para sacar pechito de fíjate que somos los más verdes del mundo, y aquello, al no haber los mecanismos de protección adecuados, pues saltó. Todos lo tenemos claro. La pregunta es, ¿cuándo va a actuar la justicia? Porque estamos hablando de al menos 12 casos que hayan salido en prensa de muertes directas derivadas del apagón. Y estamos hablando de que hay un estudio, lo comentábamos hace no demasiados días, un estudio de la Universidad Carlos III que demuestra que en los 2 días siguientes al apagón hubo un pico de mortalidad de 150 personas por encima de lo esperable en aquellos días. Es decir, que el apagón puede haber sido la causa de la muerte de hasta unas 150 personas. Con lo cual, ¿cuándo va a entrar la justicia a analizar la posible responsabilidad por homicidio involuntario de aquellos que decidieron que, aunque no existían los mecanismos de seguridad adecuados, se elevara la proporción de renovables más allá del límite de seguridad? Porque alguien tendrá que responder. Y ese alguien, por lo pronto, es la presidenta de Red Eléctrica. Tendrá que aclararse si efectivamente cometió un delito de homicidio involuntario. Cuando un arquitecto diseña mal una casa y muere gente porque la casa se hunde, ese arquitecto comete un homicidio involuntario. Cuando la presidencia de Red Eléctrica eleva la proporción de renovables sin tener los mecanismos adecuados y eso provoca un apagón total en España como consecuencia del cual hay muertes, ¿no estamos en el mismo caso? Pues eso. ¿Cuándo va a actuar la justicia? Porque querellas, si no me equivoco, ya están presentadas contra la presidenta de Red Eléctrica por parte de al menos Vox, y no sé si alguna asociación más ha presentado esa querella, y sería cuestión de que la justicia, por una vez, fuera un poco rápida. Bueno, ayer pues una noticia en Cataluña. El PSC y los separatistas votan contra la presencia del rey en Cataluña. Escuchen. El PSC votó junto al bloque separatista en contra de una moción que valoraba positivamente la presencia del rey Felipe VI en Cataluña. La propuesta popular abogaba por el respeto a las instituciones y criticaba el debilitamiento del Estado en Cataluña durante los últimos gobiernos de la Generalidad. A pesar de que el Ejecutivo de Illa ha hecho de la normalización institucional una bandera de la legislatura, votó en contra de toda la moción junto a Junts y Esquerra. La moción denunciaba la estrategia de desconexión iniciada durante el proceso y juzgaba que el gobierno de Illa sigue desarrollándola en algunos aspectos con concesiones competenciales y vacío administrativo del Estado. El texto incluía un apartado que valoraba positivamente la presencia del rey en Cataluña y la recuperación de la interlocución con el jefe de Estado. El PSC no transaccionó ese punto ni pidió votación separada, alineándose con el independentismo. Durante el debate, una diputada de la CUP rompió una imagen del rey, lo que el PP pidió condenar. La oposición criticó al PSC, que se ha vendido a Esquerra y ha callado ante un ataque al rey. Bueno, en realidad el PSC no se ha vendido a Esquerra. Yo lo llevo diciendo muchísimos años. Esquerra son los sicarios. Junts, es decir, Puigdemont, son los sicarios. Nunca han sido los capos. Los capos han sido siempre los del PSC. Los capos han sido siempre los que desde Madrid animaban, fomentaban, toleraban y financiaban el separatismo. A mí lo que me parece bien de que Illa haya llegado a la Generalidad de Cataluña es que por fin el PSC se ha quitado la careta. Durante muchísimos años hemos tenido que aguantar la tontería esa de que el PSC era un partido constitucionalista. Y a la hora de analizar los resultados en las elecciones catalanas, pues se ponía al PSC en el bando constitucionalista. Nunca ha sido constitucionalista el PSC. Otra cosa es que consiga voto de catalanes constitucionalistas, pero porque se ha mantenido durante años la ficción de que el PSC buscaba objetivos constitucionalistas. No es verdad, el PSC no solo
no ha buscado nunca objetivos constitucionalistas, no solo ha colaborado en con los objetivos del separatismo, sino que es que han encabezado la ofensiva. El Estatuto catalán, que hace saltar por los aires el consenso constitucional, no lo sacan los separatistas, lo saca un señor que se llama Maragall, presidente de la Generalidad por el Partido Socialista de Cataluña. Las multas lingüísticas en Cataluña, con quien se disparan, es con el PSC, cuando gobernaba Montilla, que para más INRI era un señor del PSC que no hablaba catalán, le tenían que escribir en un papelito lo que tenía que decir, pero eso sí, a los comerciantes los multaba por no rotular en catalán. Bueno, pues ya era hora de que por fin se vea quién es el que manda, quiénes son los sicarios, y que a la hora de analizar la realidad electoral en Cataluña, pues dejemos de hacernos trampas al solitario. El PSC forma parte del bloque independentista, no del bloque constitucionalista. Nunca ha formado parte del bloque constitucionalista. A partir de ahí, pues bueno, hagamos crecer al bloque constitucionalista en Cataluña. Ya está creciendo, según revela el sondeo del CIS catalán. Bueno, pues poquito a poquito. El primer paso para poder ganar una guerra es saber quién es el enemigo. Cuando no sabes quién es el enemigo, malo, malo, malo. Bueno, el escándalo de la inmigración ilegal en España, pues no hace más que crecer. La virtud que están teniendo las noticias que están saliendo sobre los problemas derivados de la inmigración irregular, la ventaja que tienen esas noticias es que provocan que haya más noticias. Agresiones, violaciones, estafas, fraudes en relación con la inmigración irregular los lleva habiendo años. Problema, que lo que había antes era un pacto de silencio mediático, tampoco ordenado por nadie, simplemente pues se cuidaban todos los medios muy mucho de hablar de cada caso de agresión, cada caso de violación, cada caso de disturbios, cada caso de fraude relacionado con la inmigración irregular. Y ahora de repente, pues empiezan a menudear los casos. ¿Hay más casos? Pues sí, por un lado hay más casos, pero por otro lado es que se ha abierto la veda. Y ya cada noticia que sale hace que sean noticiosas cosas que antes no lo eran. Ejemplo, esta noticia que les vamos a dar a continuación. La Policía Nacional detuvo en Granada a 22 personas por una red de falsificación de contratos para el cobro fraudulento de ayudas. Los arrestados son 2 empresarios españoles y 20 ciudadanos marroquíes acusados de regularización fraudulenta mediante contratos falsos en el sector agrícola. La trama permitió el cobro indebido de cerca de 23.000 euros en prestaciones por desempleo. Los empresarios crearon sociedades ficticias para simular relaciones laborales con extranjeros en situación irregular. A cambio de entre 2.000 y 6.000 euros por persona, facilitaban contratos que permitían obtener permisos de residencia y acceder fraudulentamente a prestaciones sociales. Los beneficiarios nunca realizaron actividad laboral, pero figuraban como trabajadores en alta para cotizar y solicitar subsidios. Se valían de intermediarios marroquíes para captar interesados. La investigación determinó que contratos, periodos laborales y arrendamientos de fincas eran falsos. Se recuperaron más de 101.000 euros entre prestaciones indebidas y deuda a la seguridad social. Es la continuación de la operación Albuñol, que el año pasado detuvo a 15 personas del mismo entramado. Bueno, operación Albuñol, detenidas 15 personas del mismo entramado el año pasado. ¿A ustedes les suena esa noticia? Detenidos 15 en Granada por falsificación de contratos para que pudieran una serie de inmigrantes en situación irregular cobrar ayudas sin haber trabajado nunca. ¿A ustedes les suena haber escuchado esa noticia en 2024? A mí no. Y estoy seguro de que a ustedes tampoco. Esta noticia en 2024, pues pasó desapercibida. Sin embargo, ahora la continuación de la investigación policial que lleva a la detención de otras 22 personas, pues ya no pasa desapercibida. ¿Qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es el clima de opinión. Lo que ha cambiado, pues es que la gente está cada vez más hasta las narices del asunto. Porque no es solo el hecho
de que esté entrando una avalancha de personas, de irregulares, sin ningún tipo de filtro en España, lo cual está causando gravísimos problemas de inseguridad. Es que también lo que está haciendo esto es, por ejemplo, pues que el dinero que necesitan en España los españoles y los inmigrantes legales, pues resulta que se lo está llevando gente que entra irregularmente, que no ha pegado un palo al agua en España en su vida y que encima se lleva ayudas del Estado. ¿Por qué? Si alguien está en España, no ha trabajado en su vida, ¿cómo va a tener ayudas del Estado? Tendrá que irse a su país y que allí cotice y trabaje y se busque la vida. Pero no puede estar aquí quitando recursos a quienes de verdad lo necesitan y lo merecen, que son los españoles y los inmigrantes legales. Vamos, los que están trabajando para sacar el país adelante. Ya sé, también hay españoles que por la cara cobran ayudas del Estado sin dar un palo al agua en su vida, pero ahí tenemos un problema, queridos, y es que a los jetas nacionales pues no les podemos echar, pero oiga, pues bastante tenemos con ellos como para encima importar jetas del extranjero. Los jetas a su casa. Y los golfos, estos empresarios granadinos, por ejemplo, que colaboran en el fraude, pues hombre, espero que se pasen una buena temporada en la cárcel, aparte de que les dejen en calzoncillos las autoridades. Vamos, que los frían a multas e indemnizaciones. Bueno, hablando de fraudes, pues el fraude que según la suelta violadores, Irene Montero, nunca iba a ser posible. Eso de que la gente usara las leyes trans para saltarse la ley y conseguir por la puerta de atrás lo que no pueden conseguir de manera normal. Escuchen lo que pasa con las oposiciones de bomberos. Un aspirante a bombero en Cataluña fue excluido definitivamente por presunto fraude tras cambiar su sexo registral en el DNI para beneficiarse de la cuota del 40% de plazas reservadas para mujeres. El Departamento de Interior de la Generalidad determinó que el aspirante hizo un uso instrumental de la ley trans para asegurarse una plaza en el cuerpo de bomberos. Se inscribió como mujer en las convocatorias de 2024 y 2025 para cambiar su documentación oficial. La cuota femenina se instauró en el 2023 para promover la paridad de género en los cuerpos de emergencia catalanes, incluyendo bomberos, mozos y agentes rurales. Actualmente, solo 74 de los 2.220 bomberos en activo son mujeres, es decir, el 3,3%, y ninguna ocupa cargos de mando salvo una sargento. El colectivo Bomberos por la Igualdad convocó una manifestación este sábado coincidiendo con las pruebas teóricas para protestar contra las cuotas de género. Argumentan que estas medidas no deberían prevalecer sobre la meritocracia y la excelencia profesional. Desde 1994 las pruebas físicas tienen baremos diferenciados por sexo basados en criterios biológicos. Bueno, es el culmen de la estupidez y del ridículo. O sea, que a la hora de ir a apagar un incendio o a rescatar a alguien, pues hay más posibilidades de que te vaya a rescatar alguien menos fuerte, menos resistente, menos ágil, simplemente porque es mujer. ¿Cómo puede haber baremos distintos para ingresar al cuerpo de bomberos? Si hay un señor que no es mujer y que resulta que en las pruebas físicas tiene menor nota que una mujer, ¿cómo puede entrar la otra? Jugamos con la vida de personas. ¿Tiene sentido? Vamos a instalar cuotas en, por ejemplo, pues yo qué sé, la judicatura, por poner un caso donde las mujeres son mayoría. ¿Debería haber cuota para que los hombres sean el 50%? ¿Por qué? Si en las oposiciones las mujeres lo hacen mejor, ¿por qué va a tener que ingresar un hombre con menos nota porque haya que tener el 50% de cada sexo? Es ridículo, ¿verdad? O, pues yo qué sé, a la hora de contratar cirujanos en no sé dónde, no sé si hay más cirujanos que cirujanas, pero en cualquier caso tendrás que contratar al mejor cirujano, no aquel que sea de un sexo o de otro por cuestión de cuotas. En el caso de los bomberos, en el caso de los policías, en el caso de todas aquellas profesiones donde hace falta un cierto baremo físico, pues tendrá que entrar el que lo cumple. Oiga, hay señoras enormemente deportistas, enormemente fuertes,
y enormemente ágiles, valientes y arrojadas, que son excelentes bomberos, o que pueden llegar a serlo. Bueno, pues tendrán que ser bomberos, pero porque son valientes, fuertes, arrojadas, y además están en plena forma, no porque sean mujer. Si entra una señora más enclenque antes que otro señor más fornido, simplemente porque la señora es señora, pues estás jugando con la vida de la gente, y eso es una barbaridad. Pero además, con las leyes trans, pues se presta al fraude. Y ahora, pues acaban de negarle a un bombero que dijo que se sentía mujer, para poder acceder más fácilmente con esa cuota del 40% de mujeres, le acaban de negar el asunto, dicen que eso es un fraude. Bueno, pues este señor va a recurrir y va a ganar, porque resulta que tenemos una ley que no pone ningún tipo de condición a la hora de cambiarte el sexo registral. Como no pone ningún tipo de condición, pues tú no puedes negarle a ese aspirante a bombero el que se sienta mujer, y por tanto tendrá que entrar en la cuota femenina. Le han dicho que no, que eso es un fraude. Perdón, es que no puede haber fraude desde el mismo momento en que usted no pone ningún tipo de condición para el cambio de sexo registral. ¿Dónde está el fraude? Dice usted, uno es mujer si se siente mujer. Pues llega uno y dice, yo me siento mujer. Bueno, pues entonces es mujer. ¿Dónde está el fraude? El fraude es la ley. El fraude son las paridas que ha hecho la sueltavioladores de Irene Montero y su jefe, Pedro Sánchez, que al final es el responsable de todo lo que hace el Consejo de Ministros. Este bombero al que han excluido, este bombero que dice que se siente mujer para aprovecharse de la cuota femenina, pues recurrirá y ganará. En fin, vamos con la noticia de interés general, con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que el incendio forestal declarado hoy mismo en Méntrida, en la provincia de Toledo, sigue activo y mantiene en vilo a los servicios de emergencia tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad de Madrid. A pesar de que los trabajos nocturnos han logrado apagar los frentes de llama, las condiciones meteorológicas aún complican las labores de extinción. Los bomberos estarán vigilando la zona durante 2 o 3 días, donde se han quemado ya más de 3.000 hectáreas. Y uno de los aspectos más comentados del incendio ha sido la presencia de humo y ceniza en Madrid capital y suroeste, a más de 50 kilómetros del epicentro. El olor a pasto quemado aún se siente en el ambiente debido, entre otras cosas, a la fuerza del viento que ha arrastrado las partículas durante la noche. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.